regresamos a Hielo. Beto, ¿querés decir algo, Dios. Beto? El Chavo parece. Pero si El él Chavo sabe, si él sabe, ¿por qué sigue hablando? Beto, ahora sos un tipo experimentado en radio, ya no sos Claro. el que eras antes. Tu Estás, trayectoria, ¿cuál estás? Beto. 42 ¿Qué programas. trayectoria? tenés. Claro. ¿Cuánto de los programas estás? ¿Eh? ¿Qué estás, en el 10% de la programación de Punto Cero? Es ¿Tanto? un montón, pero puede ser, ¿eh? Ojo. Bueno, será cuestión de empezar a dejar programas. No, al revés. Falten las pilas. Sumar hasta poseer. Vos sabés Es que verdad, tenés ya razón. te contamos, Brian, que hay una... Por los pasillos corre una programación paralela de Punto Cero con todos programas con nombre de Beto. Ah, mirá. Ahora te lo acerco. No, Pásamelo. es un camino de ida. Yo no entres ahí. Betolandia. Mientras tanto, vamos a hablar de Marcial Maciel, iba a decir Marcial, pero eso No. me tiene mal acostumbrado a alguien, que no voy a dar nombres, quién me manda así el texto. Una docuserie que pueden encontrar en HBO Max, si no me Sí. equivoco, de algo que pasó en nuestro querido continente, Sí. en el Exactamente. continente americano. Sí, estamos hablando de un sacerdote mexicano que se llamaba Marcial Maciel, que falleció, hay que decir, recientemente. Y este documental un poco lo que viene a hacer es reconstruir su historia como una persona que fue como extremadamente nefasta en términos de cómo ascendió al poder y cómo logró hacerse de los legionarios, ¿cómo es que se llaman? Los legionarios de Cristo. La Legión de Cristo. Sí, los legionarios de Cristo, sí, él es el fundador de los legionarios de Cristo. Y nosotros lo que vemos en el comienzo del documental es que de repente los legionarios de Cristo, o sea, están como, son muchísimos, Ujú. están Como- en como todo toda el mundo. legión. Están en todo el mundo, mueven muchísimo dinero alrededor del mundo y que además se codean con los estratos religiosos más altos del poder, es decir, del Papa. Del O sea, Papa. corta, desde ahí para abajo. Dios, y después viene el Papa. Claro. Claro. Al revés también. Y Maciel. Y lo cierto es que el documental primero te muestra eso y vos decís, bueno, ¿qué es este imperio religioso? Y después lo que va a hacer es ir para atrás y empezar a contarte como desde el minuto 1 quién era este hombre, desde que era un niño, Ujú. desde que era un niño muy maltratado, digamos, por su familia. Los malos siempre son maltratados, ¿Viste? chicos. ¿eh? Viste, hay que criar a los niños con amor, porque después si no Sí. pasan estas Entre cosas. Los padres y los tíos se forman a los pibes y después ¿Viste? Todo es así. Todo es culpa de los hay padres. que pagar el plato roto. Y después lo tiene que pagar el resto de la humanidad, lo cual Sí. es increíble, Es ¿no? Como el tremendo. nivel de escalar. Igual, a ver, tampoco le echemos la culpa a los padres. Existe un psicotécnico de última en el camino, ¿no? Alguien podría haberse dado cuenta. Alguien podría Bueno, haber pero dicho, este igual es medio el ejemplo de que muchos se dieron Sí. cuenta en el camino Sí, y no lo pudieron parar. sí. Porque un poco Ya lo vamos a debatir eso, porque es algo que quiero que conversemos. Anótatelo. Ok. Hay algo que pasa con este personaje que es lo que vuelve el documental para atrás, en tratar de mostrar un poco cómo este hombre, desde muy pequeño, cuando se encomienda a Dios, Ujú. ya desde muy joven tenía como la idea de fundar como su propio círculo Sí. religioso. Su ciencia. Sí, y que ya eso, no porque el tipo fuera un nefasto, sino porque justamente tenía como estas prácticas medio poco éticas de ir y querer chafarse a los sacerdotes de otras iglesias y demás. Le tenía el mercado de pases de... Sí. Medio que lo relegaban de todos los lugares a los que él fue a formarse. Y decidió formarse tipo homeschool, Claro. o sea, de forma autodidacta ¿Sabes casi. qué? Armo mi propio club. Exacto. Y lo hizo. Y así como lo hizo, terminó como ascendiendo a los niveles que nosotros vemos en el comienzo del documental. Y en el medio toda una cuestión como nefasta de todo lo que tiene que ver con abusos Ujú. y demás. Qué raro. Que sí, totalmente, Imposible. que la serie los va contando como muy detalladamente en voz de los propios protagonistas, porque esto, como decíamos recién, tampoco fue hace tanto, entonces hay mucha gente que puede dar testimonio que vivió adentro de esas casas. Pero sí, como hubo mucha gente que en el medio dijo, este tipo es raro en el sentido de, este tipo no tiene buenas intenciones. Y lo intentaron relegar y el tipo se hizo solo. O sea, verdaderamente hay que decir que este tipo se hizo Sí. solo y llegó hasta ¿Lo estás donde elogiando? No, no. llegó. No. Se lo puedes reconocer, La pero verdad hasta es ahí. que no. Claro, hay que reconocer que el tipo tenía como una mentalidad que evidentemente pudo trascender esa marginalidad a la que lo empujaba todo el resto, desde su propia familia.
Y eso para mí lo hace como una figura Sí, por lo menos es llamativo para interesante y ver, llamativa claro. para observar y tratar de analizar. Y hay mucha gente que da testimonio en el documental que evidentemente es muy estudiosa de la historia de este tipo, que saben mucho sobre religión y sobre las dinámicas políticas y sociales de las religiones, porque bueno, tienen todo su entramado privado y son muy ilustrativas. No sé, Brian, vos por ahí qué querías aportar. Bueno, justamente eso, que claramente sabía lo que hacía, lo tenía recontra replanificado, el paso a paso, iba buscando por dónde y manejándose siempre en la parte gris de la ley, y no solamente desde el punto de vista de cualquier ley de cualquier país, sino también en esos grises entre qué se permite y no, lo que vendría a ser no sé, un canon o un ABC de lo que es cualquier tipo de religión. Porque el tipo claramente cuando empieza a explayar y a relatar y a contar cómo iba avanzando, es súper sectario lo que estaba armando, pero Re, súper sí. sectario. O sea, las formas, el modo operandi, cómo iba armando este tipo como si fueran conventos, estas cuestiones también de formación, no solamente del celibato, sino el hecho de decir, bueno, estás acá y a partir de ahora la bajada de información, la información te la vamos a dar nosotros, el contacto con el mundo te lo vamos a dar nosotros, tenés que dejar afuera a toda tu familia y demás, o sea, súper sectario. Lo que llama a mí poderosamente la atención es que en un punto se hace tan grande y mueve y lava tanto dinero que termina siendo aceptado por el Vaticano. Que creo que ahí es cuando después el documental se queda, creo que resalta muchísimo porque a cada rato lo saca el tema diciendo, bueno, es Juan Pablo II y le tira un montón de cosas y demás. Hay un bloque, momento, segmento donde profundiza sobre este vínculo Claro, tan cercano al Vaticano. Pero te lo trae en cada capítulo de los 4 en cada capítulo lo vuelve a conectar otra vez. Es como que yo te conté pesado. la historia y te lo vuelvo a decir. Y bueno, y te vuelvo a recordar que también es con la aprobación de No Juan vaya a Pablo ser II. cosa que te olvides. Claro. Ahí es donde un poquito medio que flaquea. O sea, ya lo expusiste y ya lo declaraste. Es decir, que tuvo la venia de, bueno, ok, que seguís contando mientras vas avanzando. Porque después suman los testimonios y después entra otro personaje. Pero bueno, más allá de eso, a mí lo que me sorprendió mucho la magnitud. Y un poquito acá para debatir, que justamente hablaba un poco con Beto, a mí lo que me llama poderosamente la atención también, me vuelvo a decir la misma frase, es cómo los seguidores y tanta gente, creo que hay una cuestión desde el punto de vista de análisis social, ¿no? ¿Qué tanto nos está sucediendo para elegir fingir demencia? Es decir, ver las ¿Qué cosas. pregunta, Brian? Claro, en este ver las momento? cosas y mirar para otro lado y seguir. Porque hay cosas que se caían de maduro, o sea, eran Sí. súper Sí, sí. evidentes. Es, Sí, sí. es que hay un montón de factores en la sociedad que vivimos de los últimos tiempos de esta parte. Primero de base que hay algo que nos une mucho siempre a las religiones o creencias, que es ese sentimiento, sensación de soledad ante el universo, ante lo magnífico y desde el punto de vista gigantesco que es todo lo que nos rodea, y además no tener explicaciones. Entonces hay algo de base ahí que nos va a empujar siempre a creer en algo. Por otro lado también tenés no solo esta sensación de soledad, sino también esto de la información, ¿sí? Cada vez se corre más del eje a hablar desde lo científico, desde lo empírico, desde los estudios. Se empieza a tener cada vez menos herramientas. Entonces, eso hace que las personas también sean más vulnerables ante un discurso de algo mucho más grande que nosotros. Entonces, empezás a sumar factores. Bueno, primero, las necesidades. ¿Sí? Cuando no tenés respuesta, creo que lo habíamos visto en el docu que hablaban de Brasil hace poquito, que algo que decían, bueno, en cuanto a no te da la respuesta o no te colabora el Estado. Bueno, que hay alguien que te dice, sí, mañana vas a tener una respuesta, obviamente, y ahí caes cuando tenés necesidad, desesperación, y ponerle un plato en la mesa a un pibe que vos decís, ¿cómo hago para alimentar a mi familia? Bueno, hay algo que te dice, sí, mañana lo tenés. Y sobre todo a veces las respuestas sí están a corto plazo. Mañana tenés el plato de comida. Bueno, pasado vemos si tu alma me pertenece o tu cuerpo, en la mayoría de los casos también. Entonces, hay un montón de factores que hacen que el mundo se vaya yendo por esta respuesta cada vez más rápidas, y además, en esta velocidad y más capitalista que se vuelve el mundo, con necesidad de tener mucha más guita de la que realmente uno tiene que tener en el bolsillo, aparecen oportunistas.
Y los oportunistas ven que es cada vez más fácil. Sí. Listo. Vamos por las apuestas, vamos por el OnlyFans y vamos por, Hasta lo que vamos a decirle, evangelismos, que reúne un montón de creencias. Vicky. Ay, no sé qué decir, es todo muy complejo. Se puso muy intelectual. No, ¡Ah! no, es que sí, yo siento que, bueno, esto viene de... A ver, en términos religiosos lo que pasa es que está como muy homologado, ¿no? La Sí. religión como una forma de sublimar todas esas inquietudes sobre la vida y sobre las imprecisiones, sobre lo que va a pasar. Entonces, me parece que la religión está como más establecida socialmente. Lo que pasa es que cuando aparecen estos líderes que son como muy falopa y que Ujú. están separados de... Pero carismáticos, siempre. Sí, Claro. pero eso en cualquier secta, o sea, lo pongo a este tipo al nivel de cualquier secta, solamente que como el marco religioso le dio la posibilidad de expandirse económicamente, que es lo que muchas veces en lo que las sectas fracasan, ¿no? Ujú. El sistema económico se agota. Pero en realidad la lógica es la misma. Pero nada, me parece que eso que antes era como un marco religioso más contenido, inclusive, que se está volviendo cada vez más falopa. Cada vez más falopa. Y cada vez con menos necesidad de elaborar una respuesta que tenga algún sentido para alguien. Claro. Es como, me parece que hay mucha más gente dispuesta a abrazarse a cualquier tipo de respuesta, sea la más falopa posible, Ujú. que ni siquiera tienen que, no sé, mínimo, no sé, hacerme un libro así que me explique la historia de la Claro. humanidad y lo que va a pasar. Sí, Mínimo. bueno, es que No, está ahora ya pasando no. en todo ámbito, en el ámbito político, en el ámbito religioso, creencias. No está pasando todavía en el ámbito deportivo porque justamente lo empírico, lo demostrado, lo estadístico es lo que está refutando eso. Pero mañana va a aparecer uno que dice yo soy el mejor de todos los tiempos Ah, y aunque no meta un gol de tiro libre, claro. Va a crear la secta de adoradores exactamente, de... exactamente. Ojo, es el último de los eslabones para que ver una sociedad totalmente destruida en esto de Bueno, a ver, la tiro y pasa. Ha No se preocupen que no va a haber consecuencias. ha pasado en la UFC con el streamer y eso, y que los personajes que te aparecen no los conoce nadie, no hacen carrera Sí. y de repente están peleando el título con el que tienen en su haber, no sé, 150 peleas y llegó ahí haciendo un Claro, ranking. Claro, que vos decís cómo pasó esto. Claro. Sí, el inventarse a sí mismo también, ¿no? Como qué es lo que hizo este tipo y qué es lo que han hecho todos los líderes de sectas, ¿no? Inventarse a sí mismos como figuras importantes. Me parece que es una práctica que está como cada vez más socializada, además. Sí. Entonces lo estamos viendo como constantemente que gente de un día para el otro decide construirse a sí misma como gurú de algo. Sí. O sea, mucha gente que aprende una cosa en la vida y ya necesita Salir a enseñarlo. enseñarla a Como a tu los amigo, el demás. que sigue Cami. ¿Qué? ¿No? Que era de las capacitaciones y no sabía. Claro, bueno, pero es que es Eh. así, me parece que hay como una necesidad, para mí muy ansiosa, Sí. como una ansiedad social que está full, Pero. que quiere que la gente... pe- Chicos, es lo que decía Dolina, la gente no quiere leer, quiere haber leído, ¿no? Ujú. Es como, la gente no quiere, ya quiero ser el gurú, Claro. no Tal quiero cual. hacer el camino. Pero también por otro lado, y este es como un pesimismo, a mí me está invadiendo permanentemente en este sentido, pero también... ¿Pesimismo? Sí, estoy invadido por el pesimismo en los últimos tiempos, pero hay Sí, sí. algo ahí es que... complicado hablar esto contigo porque la Sí, sí. solución es muerte y No, asfixia. pero por ahí hay algo que surge dentro en el medio de la ceniza y te dice, bueno, pero... Y por ejemplo tenemos a este Manotea que en la tele le dieron porque es un influencer, Ah. le levantaron el programa porque fue un desastre total, no lo mira nadie. Y bueno, Y abrieron las puertas, ¿viste? Para todo tipo de influencers, los youtubers y demás, que no es para denigrar, pero fórmense primero, después aparezcan adelante de la pantalla. pero escuchame, querido, es lo que sucede hoy. Vos ves cualquier. Te das cuenta, de nuevo un poquito lo que hablamos en el programa anterior. Te das cuenta que la maquinaria está en qué es en la venta y en lo que es comercial. Y Pero la venta ves, inmediata, pará, porque vos pará. podés vender a largo plazo. Déjame avanzar. Pará, déjame avanzar. calmadito. Son las Diego. producciones, o sea, que voy a complementar lo que vos estás diciendo, no te estoy diciendo que no, no te pongas loco. Vos ves cualquiera de estos canales de streaming y te das cuenta que es un canal de radio vieja donde tenés, lo que pasa es que quedan mucho más expuestos, 1 o 2 personajes con formación y después tenés 4 o 5 que hablan mal, que están en pose, que no dicen nada, que no aportan nada y que lo único que están haciendo es que corre el tiempo de reloj. Entonces tenés de 9 a 1 un programa en el cual de todo lo que escuchaste en esa mañana sacás
una Sí, cosa sí, buena. sí. Y por eso funciona justamente después, no ese programa en el vivo ni más, sino funciona, más allá que tiene muchas views en esto, no. A ver, yo no voy a levantar las views porque hay ceros de diferencia entre ellos y nosotros. Pero en ese sentido también lo que tenés es, y después recatás el tweet, que es 5 segundos, porque Claro. de 9 horas que estuvieron hablando, y sale un chiste, ni siquiera te digo sale un contenido, sale un chiste Exacto. de 9 segundos para las redes. En fin, Bueno, no somos viejos gritándole a la pero nube para- porque No, no, nosotros igual vamos firmes para ese lado. Volviendo. Y se terminó el especial de... Volviendo al documental, me pasó que se pone en momentos medio lento y me emboló un poco que de repente te salga una persona a sumarte un testimonio, pero, o sea, no de los damnificados, sino, ay, nosotros estuvimos viendo que gastaba mucho en... Entonces, ahí en Cómplice. claro, hacia, vos sabías entonces, vos estabas en tema. ¿Qué te pasó? Son muy tremendas esas cosas. Yo pienso en otros documentales en donde aparecen gente que como que asume una participación activa dentro de... Bueno, Reclutadores. chicos, sí, Claro, algo así. reclutadores o Antares de la Luz, chicos. O sea, hubo gente que sacrificó un bebé, ¿entendés? Tipo, Claro. en Sí, pos lo de Kir Daniel. Y ellos es como, bueno, somos víctimas. Y ahí es cuando a mí me empieza a hacer como Ruido. un eso, ruido, ¿no? sí. Como, igual volvemos a lo mismo, o sea, tiene que ver con cómo son las dinámicas hoy. El no hacerse cargo también es algo que yo no sé si en otro momento te daba tanto la cara para poner la cara en un documental para una plataforma y decir, yo sí sabía, sospechaba, no hice nada al respecto y que no importe. Es más, te doblo la apuesta. ¿Qué pasa si el tipo estuviera vivo y si querés estuviera preso? No. Tampoco saldrías a decir No, nada. Yo creo que Porque que vos digas, no, yo lo veía que se pedía un vino de $7.000 y después veía que le tenía que ir con la valijita y le daba plata a esto. Ah, ahora me doy cuenta, esto era un soborno. no. Claro, por ejemplo. Don Soborno. Claro, nunca entendí cuando decían guiño, guiño. Sí, Son las cosas que a mí me han descontado del documental. sí, yo creo que en particular es medio lenteja. Eso es de lo que yo vi, es medio lenteja. Entonces, nada, para mí eso me torra un poquito. Claro. Pero está buena la investigación, o sea, es muy sí, sí. puntillosa, eso hay que reconocerlo. Sí, Bueno. a ver, está bueno hablar también del tema porque también le contaba a Beto en los pasillos, le decía, no, cada día estoy más lejos de las religiones por y qué? más cerca de la espiritualidad, más cerca de ahí, pero cada vez más lejos de las ¿Y por qué religiones. no ponemos al aire el testimonio de un adepto? ¿Qué? De un adepto. Un acólito. Pregunto, ¿hacen en algún momento hincapié en el documental sobre lo del pase a retiro solamente como una especie de lo que la iglesia cree que es un castigo suficiente? Lo menciona en un momento, lo que Porque- pasa es que no toman cartas en el asunto porque hay mucha guita de por medio. No, sí, clarísimo. Entonces, clarísimo. es como O sea, que desde su historia y la creación, como dijeron, de los legionarios de Cristo, Claro. hay un montón de... O sea, el Vaticano se ve beneficiado económicamente un montón Sí. sobre eso. es como que lo corren, pero no lo desafectan. No, sí, por eso es un pase a retiro. O sea, no hay una condena. El Pero pase, sigue muy el pase a activo. retiro no es una condena. No, pero sigue muy activo igual. Aparte de que todos los sistemas que tienen... Se había llegado muy arriba. Mm. Sí, y todos los sistemas que tienen leyes propias y Ujú. que manejan su propia justicia interna, para mí son todos fraudulentos. ¿Qué Sí. quieren que les Es diga? con la FIFA. ¿no? Todo. Pero, Ni sí, más ni menos. Sí, con Todo. la FIFA A ver, igual. no, yo pregunto, no me acusen. O al menos Es son que- propensos. pero es que es muy extraño que vos dentro de un sistema, dentro de una organización civil Sí, que sí. tiene reglas para todos, vos digas, yo tengo esta forma de Sí, organizarme. dentro de una sociedad ya Tengo están las mis reglas. propias reglas. Quédate tranquilo que si esta persona comete un crimen aberrante, yo lo investigo, yo lo castigo, yo me encargo y vos ni te metas ni te enteres. ¿De dónde saliste? Es como pasa en un montón de lugares que tenés un comité de ética dentro de la misma empresa. O sea, Con- vos mismo te estás no, organizando. buenísimo. Por O el mismo supuesto. partido político. Claro, tal cual. Pero en ese caso, sobre la misma supervisión, no estaría mal. Pero en este caso, o sea, vamos a plantearlo sobre el contenido que tenemos, en el cual Ratzinger, porque él es el que ordena, porque Juan Pablo II no lo hace, porque la investigación sobre El Papa Benedicto. Marcial Maciel comienza en el papado de Juan Pablo II y sus denuncias, ¿no? Porque tuvo como 24 o 25 años de papado.
Y es Ratzinger quien en una comisión que manejaba también, sí, que por orden de Juan Pablo II lo hacía. ¿Por qué a uno lo Cuando mencionas él como papa y al asume- otro su nombre? Pará, Gianni Diego. Paolo Sicondo, ¿qué? Déjalo. Dejalo que desplaye, dale. Es él el que ordena solamente el retiro y no otra cosa. Entonces, a mí me pareció muy raro. No solamente porque en su momento lo vi, pero con todo lo que hay, no solamente con este documental, sino con otras cosas. El hecho solamente de la ordenación de un retiro ¿Te parece no es muy un castigo raro? suficiente. ¿Te parece muy No, raro? Lo que pasa, a Me ver, pare- el problema está así. Pero ¿sabes por qué? Porque no debería ser así. claro, O sea, no en la iglesia. O sea, vos no podés no condenar. exacto. No, está bien. Se debe pero digo, condenar. es lo que menos me sorprende que la iglesia se maneje de Ah, esa no, manera. desde ya. Por no eso estamos- digo, es como, Sí, a no ver. me la esperaba no, que no. se cubran. Sí, el problema está en la fe de que realmente condene lo que no está bien. Bueno, pero esa Pero, es a ver, el, históricamente a los cuervos pedófilos los cambiaban de sucursal. Pero es que por eso digo, y está comprobadísimo el encubrimiento Sí. que hay interno dentro del sistema. A ver, el documental empieza en los primeros 10 minutos. Te dice, el tipo se murió, impune. Punto. Sí, corta. Partamos de ahí. Ahí arranca. Y decís, ok, Eso vamos a igual ver. también lo que Como tiene Carlos es que Saúl. ya estás viendo un documental. Sí. Sí. Ya estás viendo un documental que sabes que son 4 horas por delante de malas noticias que nunca Claro. quedaron en nada. Eso también es medio depresivo, Sí. ¿no? Como, Sí, no es el mejor gancho para decir, bueno, a Claro. ver qué pasó. Quédate tranquilo que todas las aberraciones que te vamos a contar Quedó en la nada. no quedaron Sí, en no es el absolutamente mejor nada. gancho para meter Claro. 4 Claro. episodios de 1 hora. Por eso yo les dije cuando empecé a ver, dije, bueno, tengo que juntar tripa corazón para ver más información sobre algo que había escuchado y que había leído en su momento. Y que te da mucha bronca, la verdad, que lo que hablamos siempre, o sea, es una aberración que cualquier tipo de abuso a cualquier tipo de persona. Sí, Pero a cualquier los persona niños es como que- vulnerada. No, Sí, es- no. es, Ay, Dios, qué tan macabro, qué tan No, tenés que- basura tenés que ser. Tiene que estar ¿entendés? totalmente destruido. Y ahí se te cae toda la estructura de lo que está alrededor. Porque si, escúchame, sí. si esto sucedía, Pero por eso, pero digo, es una institución que de por sí ha generado un sistema de encubrimiento sobre ese tipo de abuso particularmente. Entonces, bueno, por ahí hay que soltarle la mano, ¿no? Tenemos otro testimonio de un adepto. No, a lo que voy, de acuerdo a lo que dice Vicky, es ya cuántos contenidos tuvimos que hablan del Vaticano. sí, de los sí. secretos y los misterios y los Claro. encubrimientos de lo que es el Vaticano. Igual el O de... sea, si seguimos así, podemos seguir hasta fin de año con Sí, los- metes uno por semana tranquilamente. uno por semana. Che, tranquilamente, igual a mí el que me con sigue nombre y traumando apellido ese, encima. no me lo puedo olvidar nunca, el de la nena desaparecida en el Vaticano, ¿te acordás? El de... Sí. Manuela, no. No. O Los es- huesos es- encontrados en el cementerio del Vaticano. No, nunca encontraron. Orlandi. Ay, no, Ornella. Manuela Orlandi, Oriana Sabatini, no sé cómo se llama. Bueno, en fin, no importa. Bueno, es todo lo mismo. Bueno, a ver, ¿está en la Roma o no? ¿Eh? Emanuela Orlandi. Ah, está Orlandiera. Al final lo dije bien. No, Sí, dijiste Manuela, bien. nunca escuché de Manuela. es el primer nombre que dije. No. Anda, mira, Lo primero que retrocede. le Vos vino que a la estás viendo en mente. vivo, retrocede y vas a ver que dije Manuela. Ponele. ¿Está bien? En fin. Bueno, estrellitas entonces para Marcial Maciel, que pueden encontrar en HBO Max, 4 episodios. Fueron saliendo uno por semana, ¿no? Sí, Sí. al divino botón. Ningún tipo de sentido, totalmente en contra de esa decisión con los Sí, documentales. sí, Ya, sí, sí. y es más, se Yo dijo hace termino una de ver el semana o primero, dos yo lo digo emisiones. cada vez que puedo. Sí, sí. Sí, sí, Es, sí. termino el documental, ¿sabes qué, amigo? ¿Me querés dar 2 episodios más la semana que viene? Ya Me me voy a olvidé. googlear. Sí, Me fui a sí, googlear. sí. Chau. Es que sí, es una Me voy a ver un malísima decisión. documental falopa en YouTube. No dijiste eso cuando salían los del Culiacanazo, ¿no? Sí, lo dije. Sí, lo dije. Me dio bronca que los del Culiacanazo salieran uno por semana y por eso la tuve que dejar, porque se me traspapelaba con otras cosas. La tengo que completar. Ok, van a poner estrellitas y además no sonó, o sea, no fue el nivel de No. Falopa esperado. 2. Sí, está bien. 2 estrellas. Está bien, está bien. Está bien. Sí. Y no se abrió el kiosquito hoy por eso. No, es un tema serio, grave, pero nada, es eso, más de 2 no. ¿No viste el de teléfono desconocido? No, pero porque no estuve ese programa, pero lo tengo para ver. Brian, Pero ese- lo podés Pero ver. puedes ver Lo igual. podés ver. El problema es que me lo spoilearon y dije, no, seguro fue dije, Gustavo. me arruinaron. Sí, te lo arruinaron. Sí, te en lo arruinaron. En la gente conocida, no lo vamos a decir ahora, la chica y el chico, en un podcast arranca y tira, ¡pay! ¿Por qué era fulano? No, dije, me acaban de arruinar, me arruiné la vida, menos mal que No. ese día no vine. Pero
Qué cosa. nada. Hay Lo que poner con lamento mucho spoilers. por vos, pero bueno. Pero veo que tenía razón, porque lo dije y te dijeron, no. No, y no era para spoilearse. Justamente la magia está ahí. La magia está ahí. Pero bueno. En fin, bueno, Marcial, 2 estrellitas pueden ver en HBO Max, como decíamos recién, y nosotros vamos a escuchar una canción porque aún nos queda un contenido Yay. y a mí me gustó. Tengo que adelantar eso. Apa. Así que ya volvemos con mucho más Hielo para Todos.